Hola, tengo 35 años y soy mujer, y mi esposo tiene 41 años y es hombre. Tuvimos hijos bastante tarde en nuestro matrimonio, y actualmente tienen 7 años, niña, y 6 años, niño. Estoy escribiendo hoy porque mi esposo tiene una supuesta esposa de trabajo, que me está empezando a preocupar. En primer lugar, nunca ha habido una razón para que no confíe en mi esposo hasta hace un año. Todos nuestros años juntos, y la mayoría de ellos en una relación a distancia, ya que el lugar de trabajo de mi esposo está bastante lejos, y a veces tiene que quedarse en la vivienda asignada por su trabajo durante su semana laboral. Nunca ha pasado nada que me haga perder la confianza en él o dudar de sus sentimientos por mí, excepto hace un año cuando empezó a hablar de Susie todo el tiempo. En nuestra relación, a menudo hablábamos de cómo nos había ido el día, qué había pasado en el trabajo, etc. Al final del día, todo era bastante normal hasta que empezó a mencionar a Susie, su compañera de trabajo, todo el tiempo y a decirme lo graciosa que era. Para contextualizar, mi esposo es su gerente, y al principio, asumí que su amistad era completamente platónica, ya que ella era una novata cuando empezó en su lugar de trabajo. También hay una diferencia de edad entre ellos, ya que ella solo tiene 28 años. Así que siempre asumí que su cariño por ella era como hacia una hermana menor. De todos modos, mi esposo me contaba lo increíble que era Susie en el trabajo y lo feliz que se sentía al enseñarle los trucos del oficio. No me importaba mucho hasta que empezó a bromear diciendo que ella era su esposa de trabajo. Conocía el concepto de esposo de trabajo y esposa de trabajo, y para ser franca, nunca me ha gustado. Me quedé sin palabras cuando lo mencionó y le pregunté por qué se referiría a ella de esa manera. Entonces me dijo que, como pasaban tanto tiempo juntos, otros colegas empezaron a bromear diciendo que eran perfectos el uno para el otro, e incluso les decían que se verían bien juntos como pareja. Me sentí extremadamente incómoda con la forma en que describió todo. Nunca supe que Susie y él fueran tan cercanos, y no tenía idea de que sus compañeros de trabajo les bromearan al respecto. Sin embargo, hace unos meses, algunas de sus compañeras de trabajo empezaron a mencionarme un par de cosas cada vez que iba con mi esposo a las fiestas de la oficina, y parecía que intentaban darme una pista sobre la relación de él y Sus. Por ejemplo, me han dicho que en varias ocasiones, él ha contestado el teléfono interno a ella con «Hola, hermosa», delante de todos. También se le ha oído decir comentarios afectuosos como «Hola, cariño, no estoy ocupado. Siempre tengo tiempo para ti. ¿Cómo está mi esposa de trabajo?» Y que no deberías ser tan guapa. Como puedes imaginar, después de volver a casa, tuvimos una gran pelea sobre esto. Mi esposo negó haber dicho esas cosas y me pidió que dejara de exagerar y de estar celosa. Me quedé impactada por la forma en que siguió negándolo todo e intentaba darme la vuelta a mí. Empecé a gritarle que me sentía humillada al enterarme por sus compañeras de trabajo que había estado llamando a otra mujer cariño y hermosa cuando nunca usaba esas palabras conmigo. Mi esposo replicó que es amable con todo el mundo, incluyendo a ella, y que como su esposa debería apoyarlo en su carrera. Seguimos peleando y al final lo desterré a dormir. En la habitación de invitados esa noche, porque no podía soportar dormir a su lado. Al día siguiente, después de dejar a los niños en la escuela, y de que ambos nos hubiéramos calmado, mi esposo me sentó para abordar mis preocupaciones. Lo primero que le pregunté fue por qué sus compañeros de trabajo le bromearían sobre tener una esposa de trabajo, cuando ya sabían que estaba casado. Me dijo que cuando Susie empezó a trabajar, no sabía nada de muchas cosas. Así que pasaba mucho tiempo observando su trabajo y aprendiendo de él. Como era más joven que la mayoría, nunca la regañaba si cometía un error. Esto hacía que sus compañeros de trabajo, especialmente los hombres que también eran sus amigos, le bromearan por pasar tanto tiempo con ella. Así es como empezaron a referirse en broma a ella como su esposa de trabajo, y Susie también se refería a él como su esposo de trabajo. En ese momento, me enfurecí con mi esposo, sus compañeros de trabajo y Susie. Entendería sus bromas si no supieran de mí. Pero incluso después de saber de mi existencia, habían decidido inventar esos nombres. Empecé a llorar en ese momento por frustración, y mi esposo siguió disculpándose conmigo. Con lágrimas corriendo por mi cara, le pregunté si tenía sentimientos por Susie. Inmediatamente lo negó, diciéndome que nunca la había visto como algo más que una compañera de trabajo. Me dijo que estaba seguro de que Susie no tenía sentimientos por él tampoco, porque ella tiene novio. Le dije que no creía que Susie no tuviera sentimientos por él, porque nunca había sido amable conmigo durante las fiestas de la oficina. Mirando hacia atrás, nunca lo había pensado mucho, pero ahora sí. Me dijo que estaba leyendo demasiado entre líneas, y que ella nunca lo consideraría de esa manera cuando él era mucho mayor que ella. También me dijo que ella y él eran solo amigos, y que es normal que personas de géneros opuestos sean amigos. Al oír esto, inmediatamente lo llamé la atención porque cuando yo tenía un trabajo antes de tener hijos, me reprendía por hablar con cualquier compañero de trabajo hombre, diciéndome que podrían no tener buenas intenciones conmigo y que debería mantener distancia de ellos. Pero ahora aquí estaba él siendo amigo de una compañera de trabajo mujer y obligándome a aceptarlo. Le pregunté si las situaciones se invirtieran y él estuviera en mis zapatos. ¿Estaría feliz de enterarse de que tengo un esposo de trabajo y que le he ocultado esta dinámica todo este tiempo? Fue entonces cuando mi esposo ni siquiera pudo mirarme a los ojos y empezó a llorar conmigo. Me dijo lo sorry que estaba por todo y que poco a poco veía de dónde venía yo. Me dijo que hasta entonces nunca pensó que había hecho nada malo, pensando que todo era inofensivo, pero ahora sabía cómo me sentía. Siguió disculpándose profusamente, pidiéndome otra oportunidad. Le dije que no estaba segura porque yo nunca le habría hecho esto a él.
También le dije que siempre he mantenido límites estrictos con mis compañeros de trabajo y esperaba que él hiciera lo mismo. Nunca he sido sospechosa con él, pero lo que ha hecho me hace repensar. Al oír esto, mi esposo se arrodilló, suplicándome que no lo dejara. Me dijo que me ama a mí y a nuestros hijos más que a nada, y que está listo para renunciar a su trabajo, si eso es lo que se necesita para mantener nuestro matrimonio. Le dije que no estaba segura de poder creer eso, y me dijo que haría cualquier cosa para recuperar mi confianza, incluso si significaba empezar de cero. Le creí entonces y decidí darle otra oportunidad. Amo a mi esposo, y quería creer que podíamos superar este problema. Empezamos a ir a terapia de pareja para recuperar la confianza. Y como prometió, mi esposo mantuvo distancia de Susie. Desde entonces, he preguntado a algunas de sus compañeras de trabajo, que son amigas mías en Facebook, y me dijeron cómo mi esposo le pidió firmemente a Susie que pidiera ayuda a una compañera mujer en el futuro y no viniera a él por cosas pequeñas. Estaba feliz de que estuviera estableciendo límites y todo parecía ir bien. Para satisfacer mi curiosidad más, investigué un poco sobre Susie y descubrí que había sido divorciada 3 veces. Esto es bastante increíble para una mujer de 28 años. Descubrí que era originaria de España y había venido a EU a los 22 años, casándose con su primer esposo estadounidense. Luego se divorció de él y se casó con otros 2 hombres en los siguientes años. Todos estos 3 hombres eran mucho mayores que ella, así que claramente no tenía problemas con las diferencias de edad. Esto me hizo darme cuenta de que tenía razón al pedirle a mi esposo que se alejara de ella. Todo esto sucedió hace 3 meses. Y desde mi charla con mi esposo, no hemos tenido problemas hasta anoche. Mi esposo supuestamente iba a llegar a casa temprano para nuestra noche de cita semanal. Estaba ansiosa por pasar tiempo juntos, ya que no lo había visto toda la semana, y me había asegurado de que mi papá recogiera a los niños de la escuela para que pasaran la noche con mis padres, mientras mi esposo y yo podíamos tener tiempo a solas. De repente sonó el timbre y lo abrí emocionada para ver a mi esposo de pie en la puerta con nadie más que Susie. Estaba lloviendo y estaban empapados. Mis ojos se abrieron al verla y miré enfadada a mi esposo. Ambos entraron y mi esposo empezó a decir que el coche de ella se había averiado en el camino. Estaba varada en medio de la carretera y lo había llamado para pedir ayuda mientras él venía de camino a casa. Habían llamado a Uri Nebrata para asistencia en carretera, pero por la lluvia y las tormentas, tardaría un rato. Así que decidió llevarla a nuestra casa en lugar de dejarla en el coche averiado. Después de oír esto, no pude discutir con él porque no quería ser grosera delante de ella. Le ofrecí una toalla mientras mi esposo iba a nuestro dormitorio a refrescarse. Le pregunté a Susie si quería cenar con nosotros, y ella asintió solemnemente. Había preparado para salir en nuestra noche de cita, pero ahora sabía que no podríamos salir con esta invitada no deseada en nuestra casa. De mala gana empecé a preparar la cena para la noche. Cuando mi esposo bajó después de refrescarse, Susie, que probablemente lo estaba esperando, le dijo que necesitaba usar el baño también. Le dije que podía usar nuestro baño de invitados, y Susie, sin siquiera mirarme, le preguntó a mi esposo si podía usar nuestro baño principal. Él asintió y le mostró el camino, y luego bajó a ayudarme con la cena. No quería ser grosera delante de ella, así que susurré preguntándole si estaba fuera del alcance del oído, y él asintió. Fue entonces cuando le susurré enfadada que no debería haberla traído a nuestra casa sin al menos preguntarme primero. Me dijo cómo no podía dejarla, afuera en la lluvia, y pensó que como mujer lo entendería. Le dije que aunque definitivamente entendía que quería ayudar a una mujer, podría haberle pedido que volviera a casa en un taxi en lugar de traerla a nuestra casa y estropear nuestra noche de cita. Me dijo que Susie insistía en que tenía mucho frío y que nuestra casa estaba más cerca que la suya, así que decidió traerla aquí. Seguimos discutiendo, pero en ese punto no había nada que pudiera hacer. De repente, Susie empezó a llamar a mi esposo desde arriba, pidiéndole una toalla fresca. Le lancé a mi esposo una mirada de muerte y le dije que siguiera trabajando en la cena para que yo pudiera ir a ver qué quería Susie. Subí y la vi asomándose por la puerta, sonriéndome tímidamente. Me dijo que quería una toalla fresca para secarse, después de tomar un baño en nuestro baño, y no quería molestarme porque pensaba que estaba ocupada cocinando, así que había llamado a mi esposo en su lugar. Le dije cortésmente que si necesitaba algo más en nuestra casa, podía pedírmelo a mí en lugar de a mi esposo. Luego fui por una toalla fresca y se la di. Mientras tanto, mi esposo había puesto la mesa, y eventualmente nos sentamos a cenar. Susie salió para unirse a nosotros con agua aún goteando de su cabello. Ni siquiera me reconoció y caminó directo a sentarse al lado de mi esposo. Empezó a preguntar qué había para cenar y le dije que había preparado un poco de pasta, ya que no tenía mucho tiempo para preparar la cena. Su nariz se arrugó al oír esto y empezó a reír diciéndome que esperaba que cocinara algo mejor que solo pasta. Dejé de comer y la miré en blanco, tratando de comprender qué estaba insinuando. Susie entonces preguntó si esto era lo que le servía a mi esposo todas las noches cuando llegaba a casa después de un largo día de trabajo. Y le respondí que no era de su incumbencia lo que le sirvo a mi esposo. Susie se rió de mí y se volvió para mirar a mi esposo, diciéndole que merecía ser tratado mejor que esto. Al oír estas palabras, me levanté de mi silla. Le pregunté quién se creía que era para hablarme así en nuestra casa. Susie entonces empezó a gritar que era una mala esposa para mi esposo, y probablemente una mala madre para sus hijos también. Empezó a señalar como ni siquiera podía cocinarle una gran comida cuando todo lo que hacía era sentarme en mi trasero todo el día como ama de casa. Mis ojos se abrieron ante esta acusación. Mi esposo, que había permanecido calmado hasta entonces, le pidió firmemente a Susie que dejara de hablar porque lo que acababa de decirme estaba fuera de lugar. Susie entonces empezó a decirle que merecía una esposa mejor que yo, que pudiera cuidar de él y de sus hijos, en lugar de una ama de casa descuidada como yo.
Quería abofetearla en ese momento por sus acusaciones, pero estaba usando toda mi energía para mantenerme calmada y no dejar que la situación se saliera de control. Respiré profundamente y la miré directamente a la cara. Le dije que si era tan gran esposa, entonces no habría sido divorciada 3 veces en los últimos 6 años. Susie inmediatamente se congeló, y seguí diciéndole que sabía todo sobre sus divorcios pasados con sus 3 ex esposos, lo que significaba que claramente no sabía cómo mantener un matrimonio intacto. Le dije que sabía que todos sus ex esposos habían sido mucho mayores que ella, probablemente de la misma edad que mi esposo. Seguí diciéndole que sabía exactamente qué estaba haciendo y que no era más que una cazafortunas. Al oír esto, Susie estalló en llanto. Empezó a gritar que era una persona malvada por sacar a relucir su pasado. Mientras yo sonreía satisfecha, sabiendo que su secreto estaba al descubierto delante de mi esposo, quien claramente no tenía idea de esto, le pedí firmemente que saliera de nuestra casa, mientras mi esposo parecía conmocionado por todo el asunto. La eché a la lluvia y cerré la puerta mientras ella seguía gritando más insultos. Golpeó nuestra puerta y le dije por el intercomunicador que no dudaría en llamar a la policía si continuaba con esto. Eventualmente, debe haber conseguido un taxi o pedido a su novio que la recogiera porque se fue después de un rato. Desde entonces he estado completamente conmocionada. Aunque reaccioné enfadada en ese momento para defenderme, no tengo idea de por qué se enfadó conmigo en primer lugar. Sus palabras siguen dando vueltas en mi cabeza, y no puedo evitar espiralar. Mi esposo, por su parte, me ha dicho que aunque entiende cómo reaccioné, todavía piensa que fui demasiado cruel al echarla a la lluvia. Esto me ha enfadado aún más con él, ya que nunca habría permitido que alguien lo faltara al respeto en nuestra casa de la manera en que Susie se comportó conmigo ayer. Así que, Reddit, Ida, por defenderme contra la supuesta esposa de trabajo de mi esposo. Sí escuché algunos de sus consejos y le pedí a mi esposo hoy que me mostrara sus chats con Susie. Al principio me preguntó por qué quería verlos, pero seguí insistiendo en que necesitaba saber con seguridad si habían tenido algo en el pasado. Me entregó su teléfono de mala gana después de seguir discutiendo, y lo que encontré en sus mensajes era exactamente lo que todos me habían advertido. Revisé cientos de chats que habían tenido previamente. Mientras que las respuestas de mi esposo eran formales y no coquetas, Susie siempre había coqueteado con él desde el principio. Mi esposo parecía respetuoso con ella y respondía a cualquier pregunta que le hacía. Pero lo que me impactó fue que hace 4 meses, ella le había enviado una foto sugerente de sí misma en un vestido muy revelador. Él inmediatamente le preguntó por qué le enviaría algo así, y ella le preguntó si se veía bien en el vestido porque quería sorprender a su novio. Mi esposo le dijo que era extremadamente hermosa, así que no tenía nada de qué preocuparse, pero que en el futuro no debería enviarle tales fotos. Ella entonces le respondió con un emoji triste. La interacción entre ellos me ha dejado aturdida. Aunque nada parecía inusual de su parte, no alivia el hecho de que mi esposo me ocultó esta información durante tanto tiempo, incluso cuando peleamos por su relación cercana con Susie hace 3 meses. Esto significa que siempre supo de sus sentimientos, pero intentó gaslightearme para que pensara que estaba exagerando y celosa. Estoy sin palabras, y le he pedido a mi esposo que me dé espacio para lidiar con mis emociones. Sigue suplicándome que no lo deje y que piense en nuestros hijos. Incluso me dijo que podía hablar con el novio de Sus si quería saber con seguridad que Susie y él nunca fueron nada. Nunca he llorado así en mucho tiempo, y nunca me di cuenta de lo abrumada que estaba hasta ahora. He decidido contactar al novio de ella y ver si quiere hablar conmigo en un último intento por salvar mi matrimonio por el bien de mis hijos. Si has leído mi historia hasta ahora, gracias. Aprecio verdaderamente a todos por sus palabras amables. Vine a Reddit sin esperar que nadie leyera mi historia, pero la gente de Reddit ha tomado su tiempo para aconsejarme sobre varias cosas que son bastante útiles. Sí contacté al novio de Sus, Michael, en Facebook. Parecía sorprendido cuando lo contacté, ya que ni siquiera sabía que yo o mi esposo existíamos. Después de decirle que quería hablar con él sobre algo importante respecto a Susie, me dijo que podíamos encontrarnos en algún lugar cerca de su oficina. Aparentemente, trabaja los fines de semana, y el único momento en que podía reunirse era durante la hora del almuerzo. Nos encontramos en un parque público ya que ambos sentíamos que era incómodo hablar de esto casualmente en un café. Le había pedido previamente que no mencionara nuestro encuentro a Susie, así que cuando nos encontramos, me dijo que tenía curiosidad por qué no podía hablar de esto con ella. Fue entonces cuando empecé a contarle toda la historia. Primero me disculpé con él por lo que tenía que decir. Luego le dije que sabía que no era mi lugar ser la que le diera la noticia. Pero con cómo me enteré de la relación entre Susie y mi esposo, estaba bastante segura de que él tampoco tenía idea de esa dinámica. Así que quería advertirle. Michael parecía curioso mientras le mostraba toda la conversación entre Susie y mi esposo. Sus ojos se abrieron en shock al ver la imagen que ella le había enviado a mi esposo. Luego me dijo que no tenía idea de nada de esto, ya que Susie nunca le había mencionado a mi esposo. Esto fue impactante para mí. Y seguí contándole cómo Susie se refería a mi esposo como su esposo de trabajo, y sus diversas interacciones inapropiadas que sus compañeras de trabajo me habían contado. Al oír todo esto, Michael parecía tan enojado como yo. Me dijo que entendía de dónde venía mi enojo porque se sentía de la misma manera después de oír todo sobre Susie y mi esposo. Michael también mencionó cómo Susie había estado distante en el último año, y cómo recientemente su relación estaba volviéndose cada vez más inestable. Siempre había asumido que era porque ambos trabajaban todo el tiempo, y no tenía idea de que ella estuviera tan cerca de mi esposo. Se había sentido culpable todo este tiempo por no darle suficiente tiempo. Supongo que esta era la respuesta que necesitaba para saber que no era su culpa. No hablamos mucho después de eso,
Solo dije lo que tenía que decir, y me agradeció por tomarme la molestia de hacerle saber qué pasaba a sus espaldas. No estoy segura de qué pasará entre ellos ahora, y ni siquiera sé qué hará Michael después de esta información. En cuanto a mi esposo, no he hablado con él en los últimos días. Estoy como un zombie que se despierta, por la mañana por el bien de nuestros hijos para prepararlos para la escuela y llevarlos. Luego vuelvo a la cama y lloro por horas hasta que es hora de que mis hijos vuelvan a casa. No quiero que mis hijos sepan que algo anda mal conmigo. Después de hablar con Michael, me siento un poco aliviada de haber ayudado a alguien, y al menos él no será tomado por sorpresa como yo. También siento un poco de claridad sobre qué debería hacer a continuación. No sé si alguna vez podré perdonar completamente a mi esposo después de esto. Tuvo la oportunidad de contarme todo hace meses, pero eligió mantenerlo en secreto. Quería hablar con Susie sobre su comportamiento hacia mí, pero ahora ni siquiera quiero hacerlo. Después de hablar con Michael, he perdido toda mi energía completamente, y quiero alejarme de la situación ahora. Hablaré con mis padres y veré si los niños y yo podemos vivir con ellos por unos días. Quiero sanar y seguir adelante de esta toxicidad, pero aún no sé cómo hacerlo, o qué hacer a continuación. Michael me envió un mensaje durante el fin de semana con la peor noticia posible. Me dijo que Susie y mi esposo tuvieron un encuentro de una noche. Me contó cómo Susie le admitió que tenía sentimientos por mi esposo, y una noche mientras trabajaban hasta tarde, llevaron las cosas demasiado lejos. Mi reacción inmediata fue vomitar al oír sobre el affair, ya que era lo que siempre había temido. Michael también me dijo que después de esa noche, Susie había sugerido que pudieran seguir haciéndolo, pero mi esposo le había dicho firmemente que amaba a su familia y se sentía culpable por lo que hizo. Michael me envió capturas de pantalla de sus mensajes en Snapchat, donde mi esposo le suplicaba que mantuviera esto en secreto entre ellos. Esto probablemente enfadó a Susie, y explica por qué me lanzaba miradas desagradables durante las fiestas de la oficina cada vez que mi esposo me llevaba. Michael también reveló que Susie había admitido enviarle a mi esposo más imágenes inapropiadas en su Snapchat, que él no rechazó inicialmente. Solo después de mi altercado con mi esposo, él la bloqueó en Snapchat, temiendo que yo lo descubriera. Esta es también la razón por la que mi esposo dudó en darme su teléfono cuando quise revisarlo. Michael decidió romper con Susie, y me dijo que quería devolverme el favor contándome la verdad sobre mi esposo y ella. Desde que me enteré de su affair, no puedo negar más que nuestro matrimonio ha llegado a su fin. No puedo negar el hecho de que mi esposo me engañó física y emocionalmente, justo como lo había temido. Debería haberlo dejado después de que sus compañeras de trabajo me advirtieran, pero tontamente creí sus palabras. Actualmente estoy viviendo con mis padres como mencioné previamente, y están furiosos con mi esposo igual que yo. Mi papá me ha dicho que debería dejar a mi esposo infiel para prevenir más dolor. Estoy contenta de tener padres tan solidarios. He decidido contactar a un abogado mañana para tomar las riendas. Necesito dar un mejor ejemplo a mis hijos y ser una buena madre para ellos. Tanto mis hijos como yo no merecemos a un hombre como mi esposo que ha estado engañando a su familia y mintiéndonos todo este tiempo. Se siente devastador que mi matrimonio haya terminado, pero estoy aprendiendo a estar bien con eso. No quiero confrontarlo y discutir con él más cuando tengo toda esta prueba de su affair. Y planeo servirle directamente los papeles de divorcio cuando lo vea la próxima vez. Siento por todos los que han pasado por algo como esto, pero aseguro a todos los que han estado preocupados por mí en los comentarios que mis hijos y yo vamos a estar bien gracias al apoyo de mis padres. Prometo que saldré de esto más fuerte y dejaré esta toxicidad atrás de una vez por todas.